Buen día, José, un placer tenerte aquí, la verdad. Gracias por la invitación, Brian, Mabel. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Tenemos muchas preguntas, muchos hilos que seguir y bueno, comencemos. Bueno, iniciando con lo que es racismo en la cultura estética, vamos a iniciar presentándole un video al profesor, que de hecho es muy conocido en el país. Ok, iniciar esta parte. Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, no colaboración, pero que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño. De frente me dijeron, no, me querían cobrar, les cuento cuánto me quería cobrar el shereque. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos. Ya. Bueno, yo creo que profesor usted está al tanto del caso de Anisa Manés. Básicamente es relacionado al racismo con la estética. Como antes habíamos mencionado, el racismo no solamente se trata del color, sino que se demuestra en diferentes ámbitos, incluso cuando no nos damos cuenta, incluso de manera inconsciente. ¿Por qué de alguna otra forma asociamos la moda occidental como más atractiva sobre otras tendencias? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo elegante siempre se parece a lo europeo, entre comillas? Entonces, ¿por qué sucede esto? Yo creo que o sea, en términos estéticos, no sé si lo elegante se asocia al europeo, porque por ejemplo ahí en el caso Anisa Samanés lo que está buscando es más bien unas prendas que pueden ser consideradas exóticas y por ende valiosas, ¿no? Y que no son europeas, ¿no? Son tejidos de la comunidad Shipibo-Conibo, ¿no? Pero lo que creo es que sí, digamos, desde un centro occidental se enuncia, se decide y se prestigia qué cosa es elegante, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué voy, no? Es que, claro, las mujeres de la comunidad Shipibo-Conibo no tienen el capital social, simbólico para decidir que eso es elegante. Pero sí, si viene una modista, ¿no es cierto? Una diseñadora de modas blanca que tiene todo un background detrás, ¿no? Y tiene la industria apoyándola, entonces ella sí puede decidir que eso es elegante o que no, ¿no? Entonces, claro, acá la gran paradoja es que, hablando del tejido como ejemplo, que si tú tienes arte o produces ropa, ¿no? Desde un lugar no hegemónico, entonces, claro, eso no es prestigioso, ¿no? Tiene que llegar la persona como blanca a hacer eso, ¿no? Entonces, claro, hay un error, digamos, de fondo, ¿no? Digamos que social, una tarea social, que es la idea de que, claro, ella es como, hay como una ambigüedad, ¿no? Ella cree que eso es suyo, pero de otro lado también es como el síndrome de la salvadora blanca, ¿no? Que dice, bueno, claro, pero, o sea, yo lo estoy mostrando al mundo, ¿no? Estoy mostrando la cultura, ¿no? Shipibo con IVA, al mundo, que también es mi cultura, ¿no? Entonces el tema de quién tiene la voz, ¿no? Para el capital simbólico, para decidir qué cosas se debe vestir, qué cosas es alta costura, qué cosas deben estar en una pasarela, ¿no? En las grandes pasarelas de Europa, etcétera, ¿no? No son las señoras a las que les están pagando miseria, ¿no es cierto? Migajas por esos tejidos que toman tanto tiempo en hacer y que son un saber ancestral, ¿no? Sí, de hecho es interesante porque usted menciona sobre estos tatuajes maoríes y no entiendo de alguna otra forma por qué en un turista son más exóticos, pero en un indígena son primitivos. Ya, de nuevo, ¿no? Tiene que ver con los cuerpos que visten estas prendas, ¿no? Porque, claro, si te das cuenta, no es la prenda en sí misma, porque estamos viendo el caso del tejido Kené y que puede ser prestigioso y que puede estar en las grandes portadas de las más prestigiosas revistas de Europa, ¿no? Y en las pasarelas de las top model europeas, ¿no? El tema es cómo se ven los cuerpos que visten estas prendas, ¿no? Entonces, claro, hay cuerpos racializados que no se consideran como tan bellos, ¿no? Y que por tanto no se consideran paradójicamente tan dignos, entre comillas, de vestir estas mismas prendas que muchas veces son producidas desde conocimiento ancestral, transgeneracional, en esas mismas comunidades, ¿no? Entonces, es como una gran paradoja, pero en realidad
eso sucede siempre con los artefactos culturales, ¿no? Siempre, por ejemplo, eso tiene que ver con algo que decía una investigadora que se llama Cecilia Méndez, incas indios, no, ¿no? O sea, sí queremos culturas indígenas, sí queremos ataviarnos, ¿no? De los patrones, sí queremos ataviarnos de todo lo que pueda ser relacionado con nuestra ancestral cultura indígena, pero a la hora de hablar de cuerpos racializados indígenas, ahí sí ya no queremos, ¿no? Y lo mismo podríamos trasladarlo a los afroperuanos. Sí queremos como cultura afro, ¿no? Y absorber eso, y sí es nuestra cultura y tal, pero cuando se trata de cuerpos afroperuanos racializados, no, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con qué cuerpos están siendo exhibidos y utilizados, ¿no? Sí, y bueno, de alguna otra forma tu cabello, tu ropa o tu piel, te hacen ver como poco profesional. Es decir, ¿por qué cómo te vistes te puede determinar el futuro laboral, ¿no? En estos aspectos, en estas culturas también. Yo creo que, bueno, o sea, sí podría tener que ver con lo que vistes, pero es más cómo te ven, ¿no? Me parece que es cómo te ven. Sí, felizmente, digamos, se está retrocediendo o está retrocediendo este lenguaje terrible que había antes en los headhunters, o sea, en los cazadores de talentos de las oficinas de recursos humanos de las empresas que eran, ¿no? Buscamos una persona o señorita de buena presencia para venta. Y claro, esa buena presencia pues significa pues una persona blanca, ¿no es cierto? Con ciertas características fenotípicas hegemónicas. Felizmente eso está retrocediendo, ¿no? Menos mal también, cada vez menos empresas demandan que en el currículum vitae o tienen la expectativa que aparezca la fotografía, ¿no? Que es algo también terrible y que digamos que también es susceptible de miradas racialistas. Cada vez eso está ocurriendo menos, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que todavía al momento de entrevistas de trabajo, ¿no? Dependiendo también de en qué puesto quieren, ¿no? Ubicar a las empresas, las personas, sus trabajadores, cuando se trata de venta al público, cuando se trata de personas que van a interactuar con el público, uno dice, ah, no, pero es la imagen de la empresa. Y entonces, claro, la imagen de la empresa sigue teniendo un ideal, una aspiración de persona blanca, no racializada, ¿no? Y hay una imagen estipulada sobre eso. Claro, exactamente. Sí, porque cuando se han hecho estudios acerca de las creencias y de cómo piensan las personas de recursos humanos que les pagan justamente por digamos, claro, y además, digamos, reclutar a personas que sean funcionales y eficientes para esos puestos de trabajo, se ve no todo el aparato racista que tienen y que por supuesto no lo aceptan porque es algo bastante implícito, interiorizado, ¿no? Exacto, perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del racismo que existe en el lenguaje, en los términos que usamos de manera cotidiana. Y antes de eso vamos a ver un video para poder luego Sí, claro. entender un caso que estos últimos días ha tomado bastante relevancia. Y es este video. Y bueno, Sí. y bueno, son palabras que los dijo en el Cusco, que se indignó demasiado a la población y está en todo su derecho. Y este viene a ser el racismo en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las palabras como cholo, blancón, chino, indio, entre otras, ¿qué esconden estas simples palabras? O sea, ¿hasta qué punto son aceptadas dichas expresiones, ¿no? Ya que sabemos que tienen una carga implícita negativa dentro de ellas. Yo creo que no esconden mucho en realidad, yo creo que revelan más bien que hay como un conjunto de elementos que existen desde la época colonial, ¿no? Y que la República no ha logrado superar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el Perú, digamos, el Estado-nación peruano, ¿no? Se funda por una república, digamos, que criollos, ¿no? O sea, desde empezando en qué lengua se proclama la independencia, ¿no? Entonces, claro, uno es lo que declaras en la ley, ¿no? Y en los discursos más abiertos, y otra cosa es lo que sucede en la vida práctica, y esto es lo que sucede en la vida práctica, ¿no? Es decir,
como discurso, como teoría, se puede decir la gente muy oronda, ¿no? Y suelta de huesos, todos somos cholos, pero en la práctica la realidad demuestra que quienes son percibidos como más cholos, que quienes son percibidos como más singas o como más mandingas, son más discriminados, ¿no? Entonces, ese lenguaje lo que revela es una sociedad con profundas desigualdades y complejos atávicos, ¿no es cierto?, que no vienen de ahorita. Exacto, en un discurso formal pues se toma como orgullo dichas palabras, sin embargo, desde otro contexto pues son insultos, claramente. Bueno, es verdad, y existen muchas maneras de demostrar esta famosa charla de decir yo no soy racista, sin embargo existe la necesidad de aclarar que una persona no es racista. Esta problemática ya revela una inseguridad de por sí que uno mismo tiene. Otra pregunta para complementar lo anterior es, ¿cuáles son las voces en la cotidianidad que construyen esta noción de raza en el país? Yo creo que lo que es importante es reconocer, cada vez que ocurre, tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Como muchas veces se dicen, yo no soy racista. Entonces, que la pregunta en un país racista es, ya, si yo no soy racista, ¿dónde están los racistas? ¿No? Porque alguien tiene que ser racista en un país donde hay racismo, ¿no? Claro, o sea, y evidentemente el constructo existe en la medida en que la gente piensa que eso es real, que hay diferencias raciales, ¿no? Por más que la raza biológica no exista, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es no pensar que el racismo está solamente en las instituciones, ¿no? Que efectivamente están en las instituciones del Estado, lamentablemente, y hay que decirlo, están en las empresas privadas, ¿no es cierto?, están en los medios de comunicación, efectivamente, ¿no? Pero en realidad el racismo atraviesa la sociedad de cabo a rabo, ¿no? Y eso significa que cada persona, que cada individuo tiene una cuota de responsabilidad en el racismo, ¿no? En una sociedad que se ha formado, que ha sido socializada, que se ha fundado sobre las bases de un Estado-nación excluyente y excluyente de las mayorías racializadas, no podemos pensar o atrevernos a pensar que racista siempre es el otro. Es como lo que pasa con el machismo también. Si nosotros pensamos que siempre el machista es el otro, ¿no? Que no todos los hombres, es lo mismo lo podemos aplicar en el caso del racismo, ¿no? Entonces, claro, sí, pero yo no soy racista, ¿no? Sí, mi abuela era... Entonces, claro, lo que sucede es que hemos crecido en una sociedad así y hay que asumir la responsabilidad de eso. Por eso es que siempre los que estamos en el activismo decimos, no basta con decir, "Ay, yo no soy racista" o racista es el otro, ¿no? Sino que hay que tener una actitud antirracista, ¿no? Eso significa no necesariamente ser activista, pero sí estar activo, atento y denunciante, digamos, de las situaciones de racismo que se viven y que se atestiguan. Y esos son casos que trascienden por las redes sociales y se vuelven virales. Eso ocurre todos los días en el transporte público, en la misma universidad. Esas son cosas que pasan, ¿no? Claro, y de hecho es muy interesante porque o sea, darnos cuenta de incluso nuestras propias actitudes es algo muy complejo porque todos estamos con ese pensamiento de no soy racista por el simple hecho de no golpear a alguien o no ir directamente de alguna otra forma violenta hacia alguien que para nosotros es físicamente cholo o indígena, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con el racismo e identidad, que es justamente el otro tema que hemos estado intentando analizar. No sé si ha visto los videos en TikTok donde están dos chicas bailando, por lo general pasa con algunas chicas, ¿no? Están dos chicas bailando, una tiene rasgos europeos, es blanca, rubia, y al lado de ella hay una chica morena con rasgos indígenas, y los comentarios ante esos videos por lo usual son los siguientes, ¿no? Dicen, por ejemplo, hacen una comparación. ¿Qué cosh quieres? La otra persona, ¿qué pasa? O la otra persona, what happened? O, por ejemplo, hacen comparaciones con objetos, ¿no? La persona que está a la izquierda del video es Alcatel, la otra persona es Motorola, o la otra persona es iPhone. O, o comparaciones incluso con la parte del lenguaje, ¿no? Papeto, causa o brother. Entonces,
a partir del físico que ven de la persona y de su identidad, incluso por la forma en la que bailan, o sea, a partir de ver cómo bailan, ya determinan ciertas identidades de ellos, tanto en su clase económica, en su forma de hablar, o incluso, como hemos visto en estos ejemplos, en los celulares que pueden tener. Entonces, a partir de ello, cuando eres demasiado blanco para tu cultura, pero a la vez también eres demasiado mestizo para el sistema, es decir, de alguna otra forma, a partir de esos videos, lo analizan las personas. Entonces, no sé qué es lo que opina a partir de ello, ¿no? Yo creo como esas comparaciones tienen que ver con dos cosas, ¿no? Am, por un lado, me parece que, y justo hablábamos hace un rato que la gente dice, no, racista es el otro. Eh, pero para nosotros es muy fácil tener una mirada racial, ¿no? Para todos. O sea, porque para entender esas bromas también hay que participar de los códigos del racismo. Entonces, claro, de repente alguien extranjero, no sé si extranjero, no es bien difícil hacer el ejemplo de quién puedes reconocer o no reconocer los códigos, porque bueno, la mayoría de sociedades son o han sido metrópolis de colonias o son sociedades postcoloniales, ¿no? Pero en todo caso uno llega y entiende los códigos de humor ahí, claro, puedes indignarte precisamente porque tú ves, claro, se están burlando de esto, porque estás entendiendo los códigos de humor. Y lo que pasa es que a través del humor justamente se evidencian, ¿no? Em, estas desigualdades que son súper perceptibles, porque una serie como El Fondo hay sitio, que tiene esas como asimetrías, ¿no? De los Maldini versus los González, dura tanto tiempo y genera tanta risa que donde proliferan un montón de estereotipos también, ¿no? Porque para nosotros es bien fácil, tanto para que le denuncie el humor, como para quien lo recibe, como para quien se indigna, es bien fácil reconocer con qué están jugando, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que para alguien que vive en el Perú es bien fácil de entender cuándo está operando una situación racial. Y lo que sucede es básicamente que hay distintas reacciones. Puede ser la risa, incluso las personas racializadas pueden reírse, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa también. O puede ser la indignación, ¿no? Pero es imposible no participar de esos códigos, ¿no? Y no hablo desde el humor, nada más, ¿no? O sea, en general es bien fácil para alguien en el Perú entender eso, solamente que a veces o lo negamos, o lo aceptamos, o nos indignamos, o hacemos algo con eso, o no hacemos nada. Simplemente lo dejamos pasar. Sí, sí, creo que la mayoría de veces lo preferimos dejar pasar porque es bien complicado uno aceptar, o sea, aceptar que yo también puedo ser susceptible de ser ella, ¿no? De ser la persona de la que se están burlando, ¿no? Entonces preferimos dejarlo pasar y reírnos también, porque la risa en ese sentido valida de alguna manera el chiste claro, que es enunciado desde una conciencia de que no son iguales, ¿no? Entonces, claro, es como validar un poco la hegemonía blanca también, ¿no? De alguna manera matarnos a risa, ¿no? Justo eso es lo que, o sea, la gente, al menos en nuestro país, consideran que porque una persona es blanca ya tiene un estatus económico y social superior a las personas que no son del mismo color de piel, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntar cómo se percibe la blanquitud en el Perú. Eso que te pregunta me has hecho. Am, yo creo que la blanquitud, tú me dices cómo se percibe. Yo creo que la blanquitud existe, ¿no? En el sentido de que la blanquitud es lo que justamente se le da por sentado su existencia, ¿no? ¿A qué me refiero? A que cuando muestras o cuando dices o cuando nombras, se existe, ¿no? Muchas veces se dice, lo que no se nombra no se existe, ¿no? O no existe. Entonces, es importante, como por ejemplo la gente dice, no, ni una menos. ¿Y por qué no dices ni una persona menos? Es que si yo no lo nombro, lo invisibilizo. Entonces, ¿qué pasa con la blanquitud? La blanquitud es hipervisible. Está en todos lados. En la mañana veía un TikTok
de un parque que están inaugurando, no sé si lo están inaugurando o lo están todavía refaccionando, que es un parque en Miraflores, yo creo que es el Parque de la Juventud. Y en las vallas que anuncian la apertura, la inauguración del parque, aparece todos gente blanca, ¿no? Y entonces decían, claro, ¿dónde están los peruanos? Aparecen, claro, dibujos de niños jugando y señoras paseando y gente fitness corriendo, ¿no es cierto? Y todos son blancos, ¿no? Entonces, claro, la blanquitud es hipervisible en todos lados. No creo que la blanquitud es tan presente que, claro, no sé si la palabra es percibida, ¿no? Simplemente su existencia está ahí todo el tiempo. Lo que tiene que luchar por ser percibido es lo que está invisibilizado, ¿no? Para que me vean, para que... O sea, esto es fuerte, ¿no? Pero, o sea, yo en mi experiencia docente, eso ocurre en clases también, ¿no? Es decir, muchas veces las dinámicas que ocurren en las clases, quienes a veces no suelen como hablar y apoderarse del espacio también con su voz, y gente que se siente muy segura también, es porque sabe gente que se ve de una manera que no va a ser discriminada también, ¿no? Y muchas veces ocurre que la gente que se siente más discriminada porque ha tenido experiencias en la escuela, familiares, en la calle, como que se siente más apocada y pueden saber mucho y tienen mucho que decir, pero no necesariamente sienten esa capacidad de imponerse sobre el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que la blanquitud está muy presente y la lucha es por percibir todas estas identidades que no son tan percibidas, ¿no? Que están ahí como detrás de la foto, no aparecen en la portada, ¿no? O se les ponen filtros para que, ¿no? Exacto, exacto, es verdad. Bueno, y ahora vamos a hablar justo también, encadenando el tema, sobre el racismo y la sociedad. ¿Cómo es que el racismo se toma aquí en la sociedad, ¿no? ¿Cómo está introducido en la cotidianidad de nuestro entorno? La primera pregunta es, en América Latina se dice la frase mejorar la raza. Es muy frecuente escuchar esto, pero esto trae consigo un mensaje desalentador, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿por qué en el fondo aún somos una sociedad con una baja autoestima, a pesar de todos los esfuerzos por revalorar nuestra cultura? Ya, yo no estoy seguro si es una baja autoestima. Podría ser que sí, pero eso lo tendría que decir como un psicólogo social de repente, pero pienso que, o sea, sí es una sociedad con complejos. No sé si llevarlo al terreno psicológico, porque, porque no sé si el racismo es una patología en ese sentido, ¿no? Así como el machismo también, porque la gente dice, no, esos que acosan, esos que hostigan, son enfermos. Ya, yo no creo. Y si lo trasladas hacia, o sea, no sé si llevarlo al terreno de la enfermedad. Y si lo trasladas al terreno del racismo, también creo lo mismo, ¿no? Entonces, sí es cierto que, claro, hay como una vergüenza, ¿no? De lo nuestro. Hay siempre, el antropólogo y profesor de la PUC, Alex Huerta Mercado, siempre habla también de, de cómo preferimos lo extranjero, ¿no? Siempre en el Exacto. Perú lo extranjero es mejor, en todas las épocas ha pasado eso, ¿no? Entonces, sí creo, no sé si es un tema de autoestima, pero sí creo que nos gusta que nos validen miradas extranjeras, ¿no? Que nos valide la mirada europea. Yo hacía un video hace un tiempo de eh, ¿somos feos o somos exóticos? ¿No? Porque hay unos que dicen, cuando pasó, por ejemplo, lo del Mundial de Rusia, ¿no? Que yo sé que te acuerdas bien, el Mundial de Rusia, y que Exacto. Perú clasificó al Mundial de la FIFA, muchas de las cosas, y uno lo ve pues en los reportajes que son, donde atraviesa el racismo y el sexismo, y todo está intersectado, ¿no? Es como que, claro, el peruano con su rusa, Exacto. y entonces, claro, el peruano con su rusa es esa idea, ¿no? De que yo acá soy feo, no soy atractivo, pero mira cómo las europeas babean por mí, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo digo, eso de verdad, volviendo al tema de la autoestima, eso de verdad significa que estamos empoderándonos étnicamente o culturalmente, eso de verdad significa que estamos revalorizando nuestra propia belleza autóctona, o es más bien una perpetuación de cederle a la mirada blanca la facultad de decidir que, sí,
tú eres bello porque yo, mujer hegemónica europea, te digo que eres bello. Claro, de ¿no? seguir necesitando tu aprobación para ¿Y mí. por qué necesitar la aprobación de la gente europea como tal o de gente del extranjero? De alguna otra forma también perpetúa estos cánones de belleza entre mujeres peruanas y alrededor del mundo, ¿no? Especialmente mujeres europeas. Entonces es como que ¿por qué enaltecerte como varón el hecho de gustarle a una mujer blanca y que es totalmente, entre comillas, diferente a la mujer peruana? Sí, claro, ahí parece que hay como una dinámica colonial o neocolonial ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, y el tema del racismo en la sociedad también sucede, o sea, tenemos ejemplos de casos aquí en el Perú, ¿no? Y la pregunta viene en por qué existe una especie de choleo en cadena jerárquica. Tomando como ejemplo, ¿no? En el Perú existe una discriminación seguida entre miembros de una misma comunidad. El empresario blanco limeño cholea a los trabajadores de clase media de su empresa. Estos cholean al vendedor ambulante de la esquina. Y este último cholea al campesino migrante de la ciudad. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cuáles son sus factores? Miércoles, claro, ahí hay como varias dinámicas, pero yo creo que lo que pasa en el Perú es, hay había un profesor que fue mi profe acá, muy conocido él del Departamento de Ciencias Sociales, Gonzalo Portocarrero, ¿no? Y Gonzalo, que tiene libros muy conocidos en la academia, él decía algo, tenía un estudio, había hecho una investigación de campo en una playa, no recuerdo qué playa, pero una playa del sur, ¿no? Y básicamente esto era pre-Asia, ¿ya? O sea, antes de que existiera Asia. Entonces, ¿qué pasa? Que había esta playa y la querían como privatizar, pero era bien simbólico, ¿ya? Porque lo que habían hecho es poner una soga desde la carretera hasta casi la orilla, ¿no? Para impedir el paso de las personas que no eran del lugar, ¿no? ¿Qué significa no ser del lugar? Eso también como que es discutible, ¿no? Y entonces, claro, la gente empezó a acumularse a reclamar porque decía, oye, pero ¿cómo no se va a dejar pasar? Si la playa es de todos, la playa es pública, no pueden privatizar la playa, qué sé yo. Y claro, se metió la policía, el serenazgo, todo el mundo, ¿no? Y se armó un alboroto ahí. Y bueno, ¿qué pasó? Que al final tuvieron que bajar la soga, ¿no? Y la gente que estaba pugnando por ingresar a la playa, ¿no? Esta playa pseudo privada que se había formado ahí, entraron. Pasó un rato, ¿no? Y más gente de otros lugares empezaron a llegar. Y la gente que había pugnado por entrar y había entrado, decidió levantar la soga nuevamente. Decidió levantar la soga porque estaba viniendo más gente que iban a hacer lo mismo, iban a ensuciar la playa, iban a venir con su olla con tallarín, ¿no es cierto? Iban a orinar en el mar, los chibolos, qué sé yo, y entonces levantó la soga nuevamente. Y lo que reflexionaba Gonzalo Portocarrero es que, claro, en el Perú no se busca la inclusión real, no se busca la igualdad, sino se busca llegar al estatus en el que yo puedo discriminar al otro. Y eso es terrible, porque eso habla de una sociedad podrida, ¿no es cierto? Una sociedad en la que la igualdad es prácticamente un imposible, ¿no? Tengo la necesidad de que tú te sientas menos que yo para yo por fin alzarme y sentirme orgulloso de eso. Y no necesariamente estar igual, sentirte igual. Sí, efectivamente. Entonces, claro, ¿cómo de acomplejada tendremos nuestra psique, ¿no? Que tenemos que legitimarnos y validarnos por sobre la discriminación hacia el otro, ¿no? Exacto. Bueno, ahora vamos a ver un video donde justo habíamos hablado del aspecto del humor. ¿Cómo es que este canaliza el racismo? Tenemos este video. Hay una chica de pelo lacio con un chico que parece su raptor. ¿Qué relación tienes con la chica que tienes a tu costado? Es mi novia. No. ¿Cómo la conociste? Es que no me van a creer. No te creo desde ya. Nada, nos conocimos en Tinder. Y ella vino al Perú. Sí, vino a Perú primero y ya está acá viviendo ya. Está viviendo acá, pero ¿por qué le haces eso? ¿Dónde está viviendo ahora? Miraflores. ¿Los señores donde trabajas te dejaron meterla a la casa? ¿Cuál es tu nombre? Дарья. ¿Y tu apellido para saber? Катасонова Дарья Владимировна. ¿Qué es lo que te gusta de él?
sé cómo responder a esa pregunta. ¿Hay algo que te guste de él? ¿Gustar? Todo. Yo creo que tiene diferente cultura y a mí es interesante eso. Ok, turismo se llama eso, turismo. Cholo, ¿qué dice tu familia, Cholo? Y mi mamá la acepta, ¿sabes? No. No. Te voy a decir, ¿qué haces con esa primermundista aquí? ¡Bótame a la modelo rusa de mi casa! Como quería la yeseria de Senati, ¡linda esa chica, Aquí en este video hay muchísimos aspectos para poder analizar. Sí, de muchos, hecho lo que estaba comentando usted demasiados. antes. Te doy la Exacto, sí. Bueno, existe en la sociedad actualmente esos temas de microrracismos. Esas pequeñas, la necesidad de reírte de la burla del otro para no sentirme yo menos que tú tampoco, sino unirme a esa comunidad. Esos microrracismos que se unen con el humor deben ser aceptados, totalmente errados. ¿Cómo podemos tomar eso? O sea, yo creo que los microrracismos obviamente deberían ser desterrados de la sociedad. No sé si, o sea, yo creo que en el humor emergen, ¿no? Pero yo no le echaría la culpa al humor de eso, ¿no? Muchas veces como que se busca censurar el humor. Y a mí, o sea, yo estoy como en contra de la censura, ¿no? A mí lo que me parece es que la cuestión es, claro, ¿por qué esos códigos siguen siendo graciosos? Ahí está la cuestión, ¿no? Más que como en censurar y enfunar a programas y a humoristas, es la reflexión de, ya, pero ¿por qué yo me sigo riendo de eso? ¿Por qué me sigo riendo de los homosexuales? ¿Me sigo riendo de las poblaciones vulnerables? ¿Me sigo riendo de las poblaciones racializadas? Entonces ahí como que está la cuestión. Entonces, más allá del humor y de la comedia, creo que es claro, que en el Perú es como algo bien presente, ¿no? Tiene como esa cultura bien presente. Yo creo que, o sea, el tema con los microrracismos, así como con los micromachismos, es un tema de crianza, ¿no? Y claro, no es solamente que, claro, tus padres te han criado mal, no va por ahí, sino que claro, tus mismos padres, a ver, digamos, son elementos, son actores, ¿no? Sociales de dinámicas que siguen existiendo. Entonces, yo creo que sí lo que es importante es, ahora que por ejemplo se le da un nombre a estas cosas, ¿no? Antes no se le daban un nombre como microrracismos, entonces sí es importante como decirlo, ¿no? Sí, oye, eso que estás diciendo, así como sea tu amigo, o sea tu pata, ¿no? Eso que has dicho, a mí o a cualquiera, eso es un microrracismo, ¿no? La gente, claro, se va a sentir atacada, Exacto. pero creo que es importante como irlo hablando, ¿no? O sea, para que la gente vea también que esas cosas ya no van, ¿no? Que eso que has dicho no, ya, o sea, de repente puede haberte sonado divertido, y yo me puedo haber reído, pero como que ya no van. Entonces yo creo que empezar a generar un ruido en medio de esos mensajes, un ruido en medio de ese lenguaje, va a hacer que se distorsione un poco y cada vez como que de repente empieza a retroceder o la gente esté más alerta, ¿no? Claro, si yo lo permito, esto continúa de ¿Y una u otra manera. qué tan grave tiene que ser para que en estos programas uno esté dispuesto a pagar un monto para justamente, en teoría, reírse, ¿no? Pero bueno, los chistes en este tipo de programas suelen ser un poco discriminadores, o bueno, muy discriminadores, y contienen estos guiones como microrracistas, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta es, claro, hay gente que me dice el chiste racista, ¿no? Yo no sé si un chiste puede ser racista. O sea, lo que pasa es que sí siento que como que se le achaca mucho cosas como al humor. Yo creo que la persona que está enunciando el chiste es la que puede tener racismo. Claro, porque en la comedia existe el tema de que si tú no te ríes de ese chiste, yo próximamente ya no lo hago. Claro. Porque no llego a mi público. Exacto. Sin embargo, el público es el mismo que se queja y es el mismo que permite que ese chiste continúe. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que me funciona. Es ahí donde viene el problema. Claro, las premisas que están compartiendo el comediante Exacto. y el público tienen que ser las mismas para que el chiste sea ese mensaje que conecte. Entonces, claro, el tema es, ¿por qué paga la gente? Porque participa de mismos códigos de humor, ¿no es cierto?, que los comediantes, ¿no? Entonces, claro, a veces he escuchado, ¿no? Jorge Luna, el Perú se ríe de lo que a Jorge Luna le da risa. Sí. Y eso no es porque sea un gran comediante o porque no lo sea, sino es porque creo que es representativo del humor. Te sientes identificado con él, te sientes identificado con él, con lo que dice, con las experiencias vividas
Claro, yo también lo pasé y me río de eso. Y porque no eres tú de quien se está riendo también. Aunque la gente que está dentro de los videos se ríe de lo que él dice, como una forma, no sé si de aceptarlo. Yo creo que está normalizado la forma de humor de reírse del vulnerable, ¿no? O sea, se ríen del cojo, ¿no es cierto? Se ríen del homosexual, ¿no? Se ríen de las personas racializadas, ¿no es cierto? Se ríen de los discapacitados, ¿no? De las personas con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, claro, esos son los códigos de humor del Perú, ¿no? O sea, es como eso tiene una herencia, ¿no? Antes existía un programa que era Risas y Salsa, o sea, ¿no? Hay como una tradición, ¿no? En otros países hay otros códigos de humor que yo pienso que hablan de una sociedad que también se puede reír de los que discriminan, ¿no? Y en el Perú, poco a poco, eso como que yo lo veo interesante, viene con una comedia nueva. Job Mancilla, por ejemplo, ¿no? Tiene una comedia muy fresca, muy interesante. Jaime Ferraro también, ¿no? Entonces, donde claro, donde no es que te estás burlando del que siempre ha sido burlado, ¿no? Sino que también puedes burlarte del burlador, ¿no? Entonces, ya, pero no sé si el Perú, así como masivamente, el público en general, está preparado para ese tipo de comedia, que a mí me parece más inteligente. A pesar de que sea un cambio. Exacto. Bueno, y para ya ir terminando, tenemos una pregunta que es lo que muy controversial ya en el ámbito internacional. ¿Qué opina acerca de la inclusión racial forzada en las películas de Disney? Ya, yo creo que la inclusión forzada no existe. Ya, no existe. Este, no sé ni siquiera si es como, o sea, si es una inclusión en el sentido de que hay una demanda social por tener personajes y protagonistas que no sean los de siempre, ¿no? Que no se vean como los de siempre, con su fenotipo hegemónico y tal. O lo que sí creo también es que muchas veces se le achaca a Disney ciertas cosas, y acá es donde está intersectado el racismo con el sexismo. El racismo y el sexismo tienen que entenderse de la mano, ¿ya? O sea, yo creo que un enfoque que quiera como luchar contra el machismo y un enfoque que quiera luchar contra el racismo, si no ven que las dos cosas están unidas, van a fracasar, ¿ya? ¿Qué pasa? Muchas veces se le achaca a Disney, y si se ponen a pensar, la mayoría de protagonistas que han sido acusadas, ¿no? De participar de inclusión forzada son mujeres. Pero yo no he visto tanto eso con el nuevo Capitán América. Por ejemplo, en Marvel, ¿te das cuenta? O por ejemplo en DC, Aquaman en los cómics es un man rubio, ¿no es cierto? Y claro, pero y entonces Jason Momoa sí lo puede hacer. Entonces a lo que voy es, muchas veces veo que es la Sirenita o el otro personaje, no sé, Blancanieves, está como unido, ¿no? Pero mientras sea el man mamado, ¿no es cierto? Que llega y que puede ser Dwayne Johnson, ¿no? Puede ser La Roca, ¿no? Exacto. Pero no puede ser como una chica afrodescendiente, ¿no? O racializada, ¿no? Entonces creo que como que está amarrado. Bueno, y en esa medida creo que es más susceptible a recibir ataques mujeres racializadas, ¿no es cierto? Que hombres que de repente no son hegemónicos en el color, pero sí en el biotipo, en el cuerpo, ¿no? Entonces, como que ahí ves cómo está unido, ¿no? Una cosa sí, está invalidado el color, pero como está súper mamado, ¿no? Entonces, igual es guapo, ¿no? ¿Entiendes? Exacto. De todas maneras te acepto Claro. por esa característica. Claro, que también es un rasgo de belleza hegemónico, ¿no? Exacto, también sigue perpetuándose eso. Perfecto. Bueno, y para terminar, ¿cómo cree usted que podemos fomentar el respeto? Buscar lo que tanto buscamos en la sociedad, el respeto, tratar de eliminar este tipo de racismo. Am, yo pienso que creo que hay que aceptar que tenemos ciudadanías diversas, ¿no? Que somos diferentes, ¿no? Mucha gente dice, todos somos iguales, pero no somos iguales. Hay que aceptar Somos esa diferencia, diferentes. sí. Y eso es lo que pasa en el Perú. Mucha gente dice, como el que no tiene mandinga tiene de mandinga, y todos somos cholos, o todos somos mestizos, ¿no? Y eso como que borra nuestras diferencias, pero sí somos diferentes, nos vemos diferentes, y quizá aceptar esas diferencias y abrazarlas sea un punto de partida
para también reconocer que debemos construir ciudadanías interculturales, ¿no? Que no todos tienen las mismas aspiraciones y que no deben tener los mismos modelos de cultura y de belleza, ¿no? Es un reto bien complejo, es un país, a veces me pregunto si es un país viable, ¿no? Sí, El para que Perú. acepte eso. Sí, pero creo que es una realidad que nos ha tocado, ¿no? Y si miramos como modelos aspiracionales a los países de Europa y sus modelos de desarrollo, no sé si esa es la receta que nos va a funcionar. Si es que aún es el tiempo adecuado para poder cambiar de una u otra Sí. manera todo eso. Sí. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad, una entrevista muy interesante, un sinfín de ideas propuestas, desarrolladas. Y en primer lugar, agradecer la presencia, que haya aceptado la invitación José Vidal. Hablando personalmente, ha sido un honor tanto para Mabel como para mí que esté usted presente el día de hoy, ya que lo hemos tenido como maestro. Ha sido un agrado cada palabra, su forma de conectar con los alumnos, de manifestar sus ideas es impresionante, así que le agradecemos. Gracias totales. Y algo que quiera decir para poder cerrar la entrevista, un último mensaje, sus redes sociales, no sé. Bueno, me pueden seguir, yo creo contenido también, además al profe de la Católica, creo contenido en redes sociales como un pedacito de la historia nuestra. Em, yo creo que, bueno, no sé si un mensaje final me atrevería a decir, pero lo que sí siento es que yo tengo una apuesta por el antirracismo, es decir, no es solamente no ser racista y vivir con la conciencia tranquila de, bueno, yo no soy racista, racista es el otro, ¿no? Sino que es importante tener como una actitud vigilante, ¿no? Lo mismo con el machismo, ¿no? O sea, creo que eso como que, no me atrevería a decir que he ido cambiando como sociedad, pero sí como que en la juventud es como cada vez hay más como una alerta sobre eso, ¿no? Ya en el caso del racismo me gustaría como lo mismo. Entonces esa alerta tiene que tener una actitud antirracista, una actitud combativa frente a lo que pasa, ¿no? En el racismo, no solamente expectante, ¿no? Eso. Y bueno, en nuestro contexto actual, ya para finalizar, se habla de un racismo que ahora afecta a las personas blancas. En ese sentido, como pregunta abierta, dejamos, ¿existe el racismo inverso o es un mito para silenciar a las víctimas? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias. Gracias, profesor.